Nunca se sabe lo que se tiene hasta que se pierde, ¿verdad? Hablemos de esa época dorada de las teleseries chilenas. Muchos podemos estar de acuerdo que en los últimos años, si bien han habido producciones que han valido la pena en la televisión chilena de vez en cuando, no llega a la racha de buena calidad que existió en su momento. La llamada época de oro de las telenovelas chilenas, donde eran capaces de mantener a prácticamente todo el mundo frente a la pantalla. Eran populares a nivel general y prácticamente ningún grupo demográfico se escapaba de la teleserie de las 8. Se dice que la época dorada de las teleseries chilenas comenzó a mediados de los años 90 y finalizó a mediados de los 2000, entre el 94 y 2006-2007 más o menos. Siempre que yo oigo hablar de la época dorada, se recuerda a las de TVN, donde el equipo del canal público prácticamente se paseó por Chile contando todo tipo de historias con personajes muy variados. Sin embargo, no olvidamos que Canal 13, a pesar de no ser el ganador de esa época, igual apeló a otro tipo de público y cumplió un rol bastante importante durante esos años. Canal 13, durante gran parte de los 80 y 90, tuvo un acuerdo con Rede Globo, canal brasileño que le proporcionaba libretos al canal católico. De aquí nacieron teleseries recordadas hasta el día de hoy, como Ángel Malo, Te Conté, Marrón Glacé, Champaña, etc. No fue hasta el año 94 cuando Rede Globo finalizó su trato con Canal 13 y en ese momento el canal se quedó sin libretos. La desesperación del canal por querer encontrar guionistas hizo que abriera las puertas a nuevos libretos nacionales. Y así es precisamente como nació la teleserie Amor a domicilio, escrita por José Ignacio Valenzuela El Chascas, fue la primera teleserie de Canal 13 escrita por un chileno después de muchísimos años. La historia se desarrolla en torno a una pizzería y la vida de sus administradores y repartidores. Angélica Díaz, interpretada por Alejandra Herrera, es una joven recién egresada de administración de empresas que, ante la falta de oportunidades laborales en su campo, decide postular a un puesto en el conglomerado empresarial de Gaspar Encina. Ella es Angélica Díaz y es tu nueva socia en el negocio de la pizzería. ¿Sí? Angélica es contratada para administrar este negocio sin saber que esto la llevará a un reencuentro inesperado con Benjamin Smith, interpretado por Luciano Cruzcoque. Lo encuentro un tipo medio raro y no me gusta la gente rara. Con quien tiene una historia previa de malentendidos. Así que puedes ir buscando tu pega o tratando de ver la forma en que te vas a ganar tu plata. La historia se enriquece con subtramas que involucran a otros personajes que trabajaban en la pizzería, quienes por supuesto también viven sus propios dramas y romances, los cuales representaban distintas problemáticas de la juventud de la época. La música también jugó un papel importante en el éxito de la teleserie, con una banda sonora que incluía éxitos como Dame Luz de Nicole, Mi loco amor de verano de Andrés de León y Macarena de los del Río. Estos temas no solamente complementaban la escena, sino que también en la época se volvieron hits radiales. Aquí comenzaría una nueva etapa de Canal 13, donde llegaron autores chilenos, particularmente jóvenes, para contar historias que precisamente le hacían eco a la juventud de la época en Chile. Aquí pudimos ver teleseries como Playa Salvaje, Mar Paraíso y la teleserie de culto Fuera de Control, del guionista Pablo Illanes. Pero sin duda, el primer éxito de la época y de la mano de Pablo Illanes fue Adrenalina. Fue una telenovela chilena de 1996 que dejó una marca en la cultura popular del país. Esta serie capturó la esencia de una generación que vibraba al ritmo de la vida nocturna y los conflictos emocionales propios de la juventud. Con un elenco encabezado por Francisca Merino y Luciano Cruzcoque, Adrenalina se convirtió en un fenómeno televisivo, explorando temas de amor, traición y crecimiento personal en un entorno particularmente juvenil. Además de los conflictos personales, Adrenalina también aborda temas más amplios como la corrupción, la ambición y la lucha por el poder. Esta novela se distinguió también por su banda sonora de la época, porque tenía temas de Soda Stereo, Fobia y Andrés de León también. Siempre te amé. La novela, eso sí, no estuvo exenta de polémicas, debido a las temáticas abordadas y el lenguaje utilizado por los jóvenes de la época. El jueves inaugura la Adrenalina. ¿La dura? Sí. ¿Cómo supiste? No nos olvidemos que esta teleserie se transmitió cuando Canal 13 todavía era propiedad de la Iglesia Católica, por lo que la línea editorial de la época consideraba cosas tan simples como un personaje femenino con pijama como un acto que no debiese ser visto en pantalla. Mira, André, que la Francisca venga. En resumen, estas teleseries son más que simples historias juveniles. Fueron un retrato vibrante de la juventud de los años 90 en Chile, con personajes bien desarrollados y una historia que mezcla romance, drama y un toque de misterio. Su impacto cultural sigue siendo relevante, y estas novelas siguen siendo recordadas como un hito de la televisión chilena. Luego de estos éxitos de Canal 13 en el público juvenil, tuvimos otras novelas que también les fue bastante bien. Teleseries como Cerro Alegre, Sabor a ti, Piel Canela, etc. Eso sí, las teleseries del TVN fueron más populares en esa época, pero no fue hasta que llegó el año 2000
2003, TVN transmitió la teleserie Puertas Adentro, y por primera vez en mucho tiempo, Canal 13 ganaría en audiencia. Llegó Machos. Machos se convirtió en un fenómeno mediático que marcó un antes y un después de la televisión chilena, con una trama centrada en la familia Mercader, una familia acomodada y conservadora de Viña del Mar, todo ello bajo el estricto y autoritario control del patriarca Ángel Mercader, interpretado magistralmente por Héctor Noguera. Dile a Ariel que se haga hombre, porque un mercader no... ¡No! ¡Aló! ¡Hola, va! Ángel Mercader, un médico retirado, es un hombre manipulador y machista que impone su voluntad sobre sus 7 hijos varones. Todos con personalidades y problemas bastante diversos. La historia comienza con la llegada de Ariel, interpretado por Felipe Brown, el tercer hijo, quien regresa a Chile tras ser expulsado de la familia debido a su homosexualidad. Yo tampoco dejé la medicina porque quisiera, ni tampoco me fui de la casa por decisión propia. Este conflicto central, junto a otras subtramas como la crisis matrimoniales, la muerte, mantuvieron el interés de la audiencia por casi 160 capítulos. Aunque eso sí, no nos olvidemos que estamos hablando de principios de los 2000 y estamos hablando de un canal que todavía seguía siendo católico, por lo que la forma en que abordaron el tema fue bastante conservador igual. Pero aún así fue algo significativo para la época, porque fue un pequeño paso en ese momento para una representación de algo que no se exhibía mucho en televisión. Diga que se muere de miedo que un hijo suyo sea Luego del éxito de Machos, tuvimos Hippie, transmitida en 2004. Una teleserie de época con un trasfondo bien interesante y poco común, incluso a día de hoy, la verdad. Para luego pasar La Tentación, otra teleserie que si bien fue vista por el público habitual de Canal 13, no quedó en la retina colectiva por siempre. La que sí quedó en la retina de muchas personas, y por buenas razones, fue... No necesita pociones. Brujas se convirtió en un fenómeno de audiencia, gracias a su intrincada trama, pero sobre todo creo yo por sus carismáticos personajes. La historia gira en torno a Beatriz González, interpretada por Carolina Regui, una mujer de origen humilde que asciende profesionalmente en la agencia de servicios domésticos Ángeles, tras la repentina muerte de su amado Vicente Soler, dejando un misterio sobre quién estuvo con él en sus últimos momentos. Esto desencadena que Beatriz, ahora al mando de la empresa, quiere averiguar quién fue esa persona, y entre sus sospechosas están las 5 más cercanas a su esposo. El personaje de Dante, interpretado por Jorge Zabaleta, es un joven vividor y jugador de póker que Beatriz contrata para seducir e investigar a las 5 sospechosas. A medida que la historia avanza, Dante se encuentra atrapado entre 2 amores, Cassandra García y la misma Beatriz. Este triángulo amoroso es el motor que lleva toda la trama. La novela combina momentos de humor con escenas de suspenso y drama, logrando un equilibrio que cautivó al público de la época. Sin embargo, soy de los que cree que esta novela es un claro ejemplo de cómo una historia que, seamos honestos, no es la mejor, puede atraparte gracias a unos personajes tan pero tan buenos que no puedes dejar de verla. Guardemos compostura con el protocolo. ¿Qué pasa, Shannon, mamita? Después de Brujas vinieron otras teleseries que tampoco fueron tan populares. ¿Para qué hablar de Charlie Tango, que es una de las teleseries que peor le fue en su momento? Canal 13 venía con una racha de pocos éxitos, hasta que llegó... La trama se centra en Ricardo, Ricky Montes, interpretado por Jorge Zabaleta, un padre soltero que ha criado a su hija Alicia de 10 años, interpretada por Belén Soto, desde que su madre la abandonó. La vida de Ricky ha sido una constante aventura, mudándose de un país a otro todo el tiempo, pero decide asentarse en Chile cuando surge una oportunidad laboral. Es en este escenario donde comienza el conflicto principal de la historia. Alicia no acepta a Colomba, la nueva pareja de su padre, y decide buscar a la madre perfecta, sin saber que la mujer que elige es Catalina, quien en realidad es su verdadera madre. El manejo de esta situación crea una tensión emocional que sostiene gran parte de la serie, explorando las dinámicas de una familia no convencional y las repercusiones del abandono maternal. Catalina, un personaje emocionalmente inestable y lleno de culpa, busca redimirse mientras trata de reconectar con su hija. ¿Es un diario de vida? ¿Qué te importa? Papi Ricky fue un éxito en términos de audiencia, reviviendo un poco el área dramática de Canal 13 tras algunos fracasos anteriores. Oye, ¿qué te pasa? Esa muñeca es mía. Hasta ahora solo hemos hablado de cómo las teleseries chilenas en Canal 13 fueron marcando territorio y haciéndose un lugar en la memoria colectiva. Pero hablemos por un momento de una adaptación, que a pesar de no ser original de Chile, fue un éxito de sintonía en su momento. Y por supuesto que estoy hablando de... Lola es una adaptación de la popular telenovela argentina La Lola, que presenta un enfoque novedoso en el género al abordar temas como el machismo, la violencia de género y la diversidad sexual. Con 276 episodios divididos en 2 temporadas, Lola se consolidó como una de las producciones más largas y exitosas de la televisión chilena. ¿Dónde está mi fin?
La trama gira en torno a Eduardo Lalo Padilla, un hombre mujeriego y machista que, debido a un hechizo provocado por una mujer que juró venganza luego de ser rechazada, es convertido en una mujer. Este rol es asumido magistralmente por Blanca Levin, quien interpreta a Lola, la nueva identidad de Lalo. A partir de este cambio, la serie explora cómo Lalo, ahora en el cuerpo de una mujer, debe enfrentarse a las situaciones cotidianas, desde una perspectiva completamente diferente, lo que lo lleva a cuestionar sus actitudes anteriores. La novela no solo es entretenida, sino que también invita a reflexionar sobre la construcción de género y los roles impuestos por la sociedad, en una época donde se hablaba de estos temas de forma sutil, sin por supuesto caer en los panfletos. A nivel de producción, Lola es un claro ejemplo de cómo Canal 13 supo aprovechar el éxito inicial de la serie. Originalmente planeada para transmitirse solo durante el segundo semestre de 2007, la novela fue extendida varias veces debido a su popularidad. La trayectoria de Canal 3 en el mundo de las teleseries chilenas, si bien eclipsada en ocasiones por el éxito avasallador de TVN durante la llamada época dorada, dibujó una huella imborrable en la cultura televisiva nacional. Desde los primeros intentos de adaptación de guiones brasileños hasta la consolidación de autores nacionales, Canal 13 demostró ser un bastión de creatividad y renovación, adaptándose a los cambios de la sociedad chilena a lo largo de las décadas. Sin embargo, no fue solo el enfoque juvenil la que definió el éxito del canal. La llegada de producciones más maduras y complejas como Machos y Brujas permitió a Canal 13 explorar temas hasta entonces tabúes en la televisión chilena, como la homosexualidad, el machismo y la corrupción, marcando un hito en la representación de diversidades en aquella época. En retrospectiva, la contribución de Canal 13 a la época dorada de las teleseries chilenas es innegable. Sus producciones no solo entretuvieron, sino que también educaron y desafiaron a la audiencia, que aún hoy se recuerdan con nostalgia. Obviamente Canal 13 no estuvo solo en este viaje. En la guerra de teleseries habían dos bandos. Y por supuesto que TVN fue un rival más que digno. Pero eso lo veremos en un próximo video de Cultura del Drama. Muchas gracias por haber llegado a esta parte del video, espero lo hayan disfrutado de corazón. Recordándoles que si les gustó, suscríbanse al canal, denle like y dejen su comentario aquí abajito. Compártanlo por todos lados, que esa es la única forma que me pueden apoyar en este momento, y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Chao.